Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo está iglesia, pueblo de Dios? El día de hoy les quería compartir un versículo bíblico que me dejó pensando y para reflexionar. Está en su Biblia, en el libro de Mateo, capítulo 18, versículos del 21 al 22. Dice que Pedro se acercó al Señor Jesucristo y le preguntó: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano cuando él me ha hecho algo malo? ¿Le debo perdonar 7 veces? Le dijo Pedro al Señor Jesucristo. Y el Señor Jesús le contestó: yo no te he dicho 7 veces. Te he dicho que perdones a tu hermano 70 veces 7. Entonces, pensando sobre lo que dijo Jesús, 70 veces 7, calculas, tú multiplicas 70 veces 7, ¿no? No es que sea 70 veces 7 multiplicado, sino el Señor Jesús nos quiere decir que siempre tenemos que perdonar a nuestros hermanos. Cada vez que ellos cometan algo malo contra nosotros, tenemos que perdonarle. Porque eso el Señor Jesucristo nos ha enseñado, a tener amor y compasión, amor y misericordia. Entonces, nosotros debemos perdonar a nuestros hermanos, así ellos se porten mal con nosotros, así ellos mientan sobre nosotros, así nos difamen, nos calumnien, inventen cosas. Parece increíble, ¿no? Pero así es el amor de Dios. Y nosotros tenemos que vivir el amor de Dios en nosotros, manifestándolo con nuestros hechos. ¿Y cómo? Perdonando, orando por ellos, por quienes nos maldicen, orar por quienes no nos aman, porque dice que el Señor Jesucristo dijo: ¿qué premio hay si solamente amamos a los que nos aman? Hasta los paganos hacen eso. El premio está en amar a los que no te aman, saber amar, perdonar. Entonces me puse a pensar sobre la historia de Caín y Abel, la historia de José, de sus hermanos, la historia de David, del rey David. En la historia de Caín y Abel, Caín tuvo envidia a Abel, porque Abel daba la mejor ofrenda para Dios porque lo daba con amor. En cambio Caín no, Caín daba lo que le sobraba, hasta la ofrenda defectuosa. Entonces Dios vio en su corazón que él no tenía amor para dar la ofrenda. Entonces Dios miraba con agrado la ofrenda de Abel, por lo que había en su corazón. Entonces Caín se dio cuenta y le entró mucha envidia. Y a la traición lo mató a Abel, a su hermano, a la traición. Entonces la sangre de Abel gritaba justicia. Y Dios le dice: Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Ya Dios sabía lo que había pasado. Quería que le responda la verdad Caín. Y Caín le respondía: no sé, ¿acaso yo soy su niñero, su guardián? ¿Dónde está Abel? Le decía. Y él no quería decir. Caín no quería decir lo que había hecho Abel. Entonces Dios le dijo: la sangre de Abel grita justicia. Y por eso Dios lo castigó a Caín. Lo maldijo, le puso una marca así, para que nadie lo mate, pero iba a ser como un fugitivo, sí, errante. O sea, a veces la muerte no es la solución, sino que a veces es terrible vivir con una maldición. Bueno, también la historia de José, que me hizo pensar de sus hermanos. José era bueno, noble. José era un hombre temeroso de Dios desde muy jovencito. Sin embargo, sus hermanos le tenían envidia. ¿Por qué le tenían envidia?
si José no les hacía nada malo, simplemente porque su padre, que era Jacob, amaba a José por su ternura, era un pastor de ovejas, por su obediencia de José. Hasta su padre, Jacob, le regaló una túnica que él mismo la hizo para su hijo José. Y todo eso le dio envidia a sus hermanos. ¿Por qué? Porque sus hermanos se portaban mal y no querían, o sea, ellos, a pesar de que se portaban mal, creían que su papá no se iba a dar cuenta. Entonces, siempre José le informaba a su padre la conducta de sus hermanos, ¿no? Para que los corrija, ¿no? Y de eso también les tenía cólera sus hermanos. Pero José lo hacía para que tuvieran una corrección, porque así debe ser. La mala conducta hay que corregirla. Pero sin embargo, ellos tuvieron tanta envidia que planearon matar a su hermano. Pero después uno de ellos dijo, no, mejor no lo matemos, hay que venderlos. Lo vendieron a unos comerciantes que estaban de pasada y cuando estaban ellos alejados de la casa de su padre Jacob, sus hermanos se reunieron y planificaron matar a José, pero como uno de ellos dijo, no lo matemos, no manchemos nuestras manos con su sangre, mejor hay que venderlo. Y lo vendieron a unos comerciantes. Entonces esos comerciantes después lo estaban vendiendo a José, así a las personas que en esa época vendían a los esclavos, lo tuvieron a José como esclavo. Pero sin embargo, Dios nunca abandonó a José. Dios siempre estuvo con él en todo momento. Y José no perdía su fidelidad a Dios. Entonces, a finales, es una historia muy larga, lo recomiendo que lo lean en su Biblia, la historia de José y sus hermanos. También lo tengo en un video. Bueno, la cosa es que José llegó a ser gobernador de Egipto. Y José perdonó a sus hermanos todo lo que le hicieron. Y les dijo después, al final, ¿no? Cuando él mostró que era José, sus hermanos, porque ellos pensaron también que José había muerto, ¿no? Porque no supieron más de él una vez que lo vendieron. José dijo, no teman, les he perdono, pero todo era el plan de Dios. Así tenía que ser. A veces no sabemos por qué nos pasa esto, pero es porque Dios tiene un plan para nosotros. A veces ese proceso es doloroso, pero Dios nunca nos abandona, ni en las buenas ni en las malas. Así es que pensando con todo lo que pasó a los siervos de Dios y a David también, sus hermanos lo envidiaron porque David era un pastor de ovejas y sus demás hermanos eran guerreros, luchadores. Sin embargo, Dios no escogió a ellos para que sea rey de Israel. Escogió a David, que era un jovencito, un pastorcito de ovejas, porque Dios veía que David tenía un corazón grande. Y David fue rey de Israel. Entonces, así pasa entre los hermanos. Así es que, así tus hermanos te odien, tú ámalos, perdónalos, ora por ellos. Porque Jesús también nos enseñó, oren por quienes los maldigan, bendigan a quienes los maldicen. Eso nos enseñó Jesucristo. Entonces, quien ama a Dios, obedece sus mandamientos. Y quien tiene amor en su corazón, tiene a Dios. Así que, ¿cuántas veces tienes que perdonar a tu hermano? 70 veces 7. Dios te bendiga. Hasta otro próximo video. Chao.